Bueno, vamos a iniciar con el tema de soporte nutricional, que era uno de los que nos quedaba pendiente, y en este caso lo vamos a dividir en dos. Primero vamos a ver nutrición enteral. Vamos a ir identificando pues el concepto básico de nutrición enteral, la clasificación que se lleva a cabo en este tipo de soporte nutricional y los tipos de vías de acceso en los cuales se va a administrar la alimentación. Para ello vamos a tener una ruta cronológica a seguir en la cual vamos a determinar qué vía de administración va a ser la más adecuada para nuestro paciente, qué fórmula vamos a ir indicando como parte de nuestro plan de alimentación, qué dosis, es decir, qué cantidad vamos a asignar para la administración y cómo vamos a ir administrando pues el alimento, en cuánto tiempo, cuántas veces, ¿sí? Ahora, vamos a iniciar primero con el concepto de definición de nutrición enteral. Bueno, pues esto es una de las técnicas de soporte nutricional que va a consistir principalmente en administrar los nutrimentos directamente hacia el tracto gastrointestinal mediante una sonda. Es decir, que en este caso no utilizamos la vía oral. Como podemos ver en la imagen, pues vamos a utilizar algún tipo de sonda en el cual pues obviamente va a limitar a nuestro paciente. Para ello vamos a conocer los diferentes tipos de especificaciones de las sondas de alimentación, ya que este va a ser el medio por el cual nosotros vamos a mantener nutrido a nuestro pacientito y para ello necesitamos conocerla según las clasificaciones. Vamos a poder identificar el calibre, que el calibre va a hacer referencia a una medida que es FR, que significa French, que vendría siendo como que estuviéramos nosotros asignando centímetros, metros, por ejemplo, una unidad de medida, el material del que está hecho la sonda y el tiempo de duración por el cual se va a prescribir pues la alimentación, ¿sí? Entonces, en estos casos vamos a ir identificando primero el calibre, que podemos determinar que es el grosor, como vemos en la imagen, vemos un círculo que vendría siendo el diámetro o el grosor de la sonda. Aquí lo vemos de una manera expandida y entonces el calibre pues es el diámetro que va a haber, ¿no? O sea, para ver qué tan fluido va a poder ser el alimento. Vemos que se puede determinar para prematuros. Vamos a ir identificando medidas pequeñas desde 4 French y se puede manejar por kilogramos de peso. Menores de 20, 6 French y mayores de 20 kilogramos, 8 French. Sin embargo, pues también hay que considerar que tenemos que ser un poco más específicos. Como vemos en la tablita, pues nos precisa el peso desde menor de 2 kilos hasta mayor de 20 y aquí nos dan diferentes recomendaciones desde 8 hasta 16 French. Entonces se va haciendo más grande el grosor de la sonda. Y en esta imagen podemos visualizar tres tipos de sondas. Las tres son del mismo tipo de material. ¿Qué podemos ver de diferente? Pues los colores, vemos acá una fucsia, una amarilla, una naranja, ¿sí? Pero también podemos ver el diámetro o el calibre va a ir aumentando y nos facilita un poco el color el ir distinguiendo. Obviamente cuando estamos más familiarizados con el uso de este tipo de sondas o con el de la nutrición enteral, pues los podemos identificar más fácilmente. En el caso de la sonda naranja nos indica un French 16, el amarillo un French 20 y el fuchsia un French 22, ¿sí? Entonces aquí se va a ir aumentando en mayor proporción. Mediante los materiales, pues vamos a ver materiales de poliuretano y silicón. Van a tener las mismas características las ondas, simplemente una va a ser más flexible que otra. Unas pueden ser más rígidas y en algunos casos, dependiendo pues del uso
y de las medidas de higiene, pues son más propensas a crear obstrucciones o algún tipo de infección. En este tipo de las sondas, pues ya vemos también el tiempo de duración, que estas las vamos a poder clasificar en dos, en temporales y permanentes. Si nosotros hablamos de las sondas por el tiempo de duración temporal, tanto la temporal como la permanente van a ingresar directamente hacia el estómago o a un segmento del intestino delgado, ya puede ser duodeno o pudiera ser el yeyuno. ¿Qué es lo que cambia en este caso? El tiempo. En las temporales se utiliza o se prescribe menor de 3 meses, mientras que en las permanentes hace referencia a mayor a 3 meses. Ese es uno. Dos, el tiempo menor a 3 meses nos indica que podemos ubicar una vía de acceso por boca o por nariz. Mientras que en las permanentes es directamente hacia el estómago o directamente hacia el segmento del intestino delgado. Entonces ahí no utilizamos ni boca ni nariz para conectar al sistema digestivo. En este caso, las temporales se conocen por diferentes nombres. Aquí vemos la orogástrica, que en el caso, pues oro es de la vía oral y gástrica pues va a llevar hacia la parte gástrica, que sería el estómago. Nos indica que es menor de 2 a 3 meses y la conexión desde el acceso hacia donde se inserta es boca-estómago. ¿Qué podemos determinar en esta parte? Que no obstruye las fosas nasales. No se recomienda en pacientes que presenten náuseas o algún tipo de estimulación en las vías y pues se recomienda un poco más que no se recomiende en los prematuros, ¿sí? Y tenemos en esta parte, en la imagen podemos visualizar cómo la sonda va a ir colocada a través de la vía oral, que en este caso sería pues la boca. La nasogástrica, pues prácticamente como su nombre lo dice, naso sería la parte de la nariz y se va a conectar hacia el estómago y también el tiempo de duración es de 2 a 3 meses. Es fácil de colocar. Lo único como desventaja es que se dislocan fácilmente y pueden generar un poco de irritación en la zona nasal y en la parte del esófago. ¿Cómo lo colocan? Dependiendo de la edad del paciente. Aquí vemos un lactante y por consiguiente es desde la nariz. Lo miden hacia la parte de la oreja y por consiguiente desciende hacia por debajo de un dedo por debajo del diafragma. ¿Sí? En el caso de que el niño sea más grande, sigue la misma ubicación, pero 2 dedos por debajo del diafragma, ¿sí? Entonces es como lo miden y posteriormente, como en la imagen superior, como se va a introducir, ¿sí? En el caso de las temporales hay una que es la transpilórica, siempre sigue siendo el mismo tiempo de duración, menor de 2 a 3 meses. Aquí la vía de acceso puede variar entre boca o nariz, pero en lugar de conectarse directamente hacia el estómago, se va a conectar directamente hacia el duodeno o el yeyuno, como podemos ver en esta imagen. Aquí está el estómago, entonces la sonda normalmente llegaría hasta el estómago. Sin embargo, si lo conectamos a un nivel transpilórico, va a llegar a iniciar duodeno y posteriormente a yeyuno, ¿sí? Este tipo de sonda temporal se recomienda en pacientes con riesgo de broncoaspiración o que el vaciamiento gástrico sea un poco más lento de lo normal. Se dislocan un poco con facilidad debido a la colocación de la boca o nariz y por lo tanto, al ser fácil de dislocar, constantemente hay que verificar la colocación por rayos X desde que se coloca por primera vez y en dado caso que se sospechara de algún movimiento, pues la única verificación para corroborar que esté en el lugar exacto, pues es mediante una radiografía. Y la fórmula de alimentación va a depender de la colocación. Si es a nivel de duodeno, pues tienen que ser fórmulas que se absorban a nivel de duodeno. Y si es a nivel de yeyuno, tendríamos que ir cambiando.
En el caso ahora de las permanentes, que conocemos que son más de 3 meses, pues la principal es la gastrostomía. Esta, pues su nombre lo dice, gástrica, pues va a ir directamente hacia la capacidad gástrica, que sería el estómago, ¿sí? Al ir directamente al estómago, pues el calibre de la sonda va a ser un poco mayor. Son más estables y menos riesgo de que se disloquen porque están situadas a un nivel, no entran por la nariz ni por la boca, sino que directamente hacia el estómago. Tenemos dos vías por las cuales se coloca, que esta puede ser la vía endoscópica, que es una vía menos invasiva con respecto a una cirugía, ya que la cirugía, pues mínimo, nos determina que haya un descanso de 5 días por el proceso de la cicatrización y por consiguiente mientras se presenta o se da el proceso de la cicatrización, en muchas ocasiones el paciente se tiene que mantener en ayuno. Entonces en la imagen podemos ver pues la sonda, la estoma. Esta estoma o ostomía, como también se le conocen, podemos determinar que es el orificio o la pequeña perforación que se hace en superficial para conectar y poder introducir la sonda. Vamos a poder visualizar dentro una pequeña burbuja transparente, es un balón, en el cual al introducir la sonda, para que ésta no se disloque fácilmente o se mueva del lugar, es la que sujeta para mantener en el estómago, ¿sí? Vamos a ir viendo pues obviamente la jeringa donde se está administrando la alimentación y mantienen una posición que aunque sean a nivel del estómago, pues no podemos mantener una posición, en este caso de nutrición enteral, no podemos mantener una posición de 90 grados que sería sentado, tiene que ser una posición semi-flower, así como está en la imagen, un poquito acostadito para que no haya presión al momento de hacer la infusión de la alimentación. En el caso de las permanentes también tenemos la yeyunostomía. En este caso, pues va directamente al intestino delgado a comparación de la gastrostomía. En este caso, pues no hay dos opciones. El único procedimiento para colocar este tipo de sonda es un proceso quirúrgico, ¿sí? Y como podemos ver en la imagen, pues en el anterior llegaba hasta aquí, donde se iba a introducir la sonda y aquí iba a llegar el alimento porque es la parte gástrica. Sin embargo, en la yeyunostomía, pues vamos a ir recorriendo un poco la parte del intestino, el duodeno, y vamos a llegar hasta el yeyuno, que es donde entonces va a llegar el alimento. Entonces, sí pasa el alimento por ahí, pero no desemboca. Desemboca y se absorbe a nivel del yeyuno, ¿sí? Entonces, aquí podemos... Por eso nos menciona que el tubo de la gastrostomía es una extensión, es decir, porque gastrostomía hasta aquí. Pero una extensión sería hasta el sitio que es el yeyuno. En algunos casos puede llegar al duodeno, que sería más o menos hasta a este segmento, ¿sí? Y pues el material pues puede ser diverso, puede ser un silicón o un látex, dependiendo de las características del paciente y si éste no llegara a ser alérgico a alguno de los materiales. Ahora, en los tipos de alimentación vemos la alimentación gástrica y como cualquier tratamiento tenemos indicaciones y contraindicaciones. En el caso de las indicaciones de una alimentación gástrica que va a ser exclusivamente al estómago, la disfagia. La disfagia pues se va a traducir a un problema para deglutir. Entonces, cualquier alteración que se pueda presentar en la cavidad oral, algún trauma, como una caída, un accidente que pueda dificultar este proceso, pues sería una indicación para otro tipo de alimentación. En el caso de la anorexia, y no estamos hablando de un trastorno de la conducta alimentaria, en casos muy extremos
de este trastorno de conducta alimentaria se recomienda como tratamiento. Pero la anorexia va a ir más en función de que el paciente deje de estar consumiendo alimentos en cantidades adecuadas y que presente un riesgo de desnutrición. Y también como una suplementación de la ingesta oral. ¿Esto a qué hace referencia? Si detectamos que el niño tiene desnutrición, un retraso en el crecimiento, está comiendo pero no es suficiente el requerimiento o no cubre ese requerimiento por vía oral, pues aquí utilizaríamos una alternativa a la nutrición enteral, no sustituyendo la vía oral, sería suplementando a la alimentación oral. Por lo tanto, manejaríamos una alimentación mixta, es decir, vía oral más enteral. ¿Cómo vamos a tener contraindicaciones en el caso de que el paciente tenga reflujo gastroesofágico? Como sabemos, el reflujo gastroesofágico facilita la regurgitación o que regrese parte del alimento por el esófago. Entonces, si el paciente presenta este tipo de diagnóstico, no se recomendaría que se inserte a nivel del estómago, a lo mejor a un nivel de duodeno o yeyuno sería lo más recomendable. Y si existe una poca motilidad gástrica, entonces va a retrasar aún más el vaciamiento porque su digestión está completamente alterada. ¿Sí? En el caso de una alimentación a nivel del intestino delgado, ya sea duodeno o yeyuno, se indica cuando el vaciamiento gástrico es lento y cuando la indicación hay un aumento del riesgo de aspiración. Entonces, si el paciente, como en el ejemplo de reflujo gastroesofágico, que regrese el alimento y puede broncoaspirar, pues para asegurar que no sucede ese tipo de complicación, mejor lo ubicamos en duodeno o yeyuno. Como parte de las contraindicaciones tenemos el tracto gastrointestinal no funcional, es decir, que ningún segmento funcione, y la incapacidad de llegar al intestino, es decir, a lo mejor hay una obstrucción intestinal, entonces por más que nosotros queramos determinar colocar hacia ese nivel la sonda, pues no se va a absorber ni aprovechar ninguno de los nutrimentos. Ahora, que quede algo muy claro de la nutrición enteral. Esta puede ser a nivel gástrico, estómago, o a nivel intestino delgado, duodeno o yeyuno, siempre y cuando exista una función gastrointestinal normal, adecuada para el proceso de digestión y absorción. Si no hay un tracto gastrointestinal funcional, no vamos a utilizar ninguna de los dos tipos de alimentación por nutrición enteral. Utilizaríamos nutrición parenteral, que eso vamos a irlo abordando más adelante. Ahora, si hablamos de la alimentación gástrica, pues ya vimos la gástrica y la a nivel del intestino delgado, pues que tienen indicaciones y contraindicaciones. Luego, ahorita estamos abordando la parte de las ventajas y desventajas, ¿sí? No quiere decir que porque las desventajas sean más riesgosas, pues no le voy a proporcionar este tipo de alimentación, cuando a lo mejor el paciente por la indicación lo requiere, ¿sí? Entonces aquí hay que observar y valorar al paciente. Obviamente nosotros no vamos a ser los expertos en colocar la sonda, porque si es por un proceso quirúrgico o una endoscopía, pues no somos los especialistas en esta área. Sin embargo, es importante considerar estos aspectos porque nos podemos capacitar en el cambio de las sondas, ¿sí? Y las más adecuadas que vamos a poder apoyar en cambio serían las gastrostomías. La orogástrica, la nasogástrica, pues sí necesitamos equipo especializado como rayos X y pues una capacitación médica que nosotros no tenemos, ¿sí? Ahora, en el caso de las orogástricas como ventajas tenemos que evitan la obstrucción del pasaje nasal ya que se coloca en la vía oral y se recomienda mucho para los lactantes menores de 34 semanas de gestación. Como desventajas, no es apropiado para pacientes con reflejo nauseoso, porque si está en la cavidad oral, va a generar mayores eventos de náuseas y puede generar un proceso de regurgitación
considerando que el paciente va a vomitar, ¿sí? En la parte nasogástrica, pues la intubación es muy fácil, pero las desventajas es que genera una irritación nasal o esofágica y pues cualquier movimiento que tenga el pacientito, principalmente pues como está en la nariz, si se tocó la nariz, si se jugó la cara, pues fácilmente se va a mover la sondita. En el caso de la gastrostomía endoscópica, pues tiene menos oclusiones una sonda de calibre más grueso, es decir, mientras más gruesa, pues menos probabilidad de que se obstruya con la parte de la alimentación. Su presencia puede esconderse con la ropa, eso es muy práctico, pues como queda a la altura cercana a la altura del ombligo, pues cuando se viste el pacientito, pues nadie va a saber que tiene una sonda, a diferencia de la orogástrica y la nasogástrica, pues que se puede evidenciar dónde está. Y no requiere una cirugía abierta, ¿sí? Como desventaja, pues aunque no sea una cirugía, es una técnica invasora para su colocación, ¿sí? Porque pues obviamente va a entrar por la vía oral para ir colocando un poquitito la parte de la sondita y genera un poco de incomodidad, ¿no? El sitio es un riesgo de infección porque como queda una ostomía, es decir, queda la perforación donde se va a colocar, pues se puede infectar fácilmente si no se toman las medidas de higiene. Y se requiere de una anatomía adecuada. ¿A qué hace referencia esto? No quiere decir que los niños no tengan una anatomía adecuada, pero si el niño presenta un diagnóstico de escoliosis, donde se puede evidenciar una desviación de la curvatura, pues puede haber movimientos en la anatomía adecuada del paciente. Entonces, un procedimiento por endoscopía no sería el adecuado, ¿sí? En este caso requeriría un proceso quirúrgico. Ahora, en el caso de la gastrostomía quirúrgica no se requiere endoscopía para su colocación. El procedimiento llega directamente al estómago, entonces hacer una cirugía, pues entonces van a hacer una incisión directamente a la altura cercana del ombligo, hacen la ostomía, que es esa pequeña perforación, colocan la sonda y pues obviamente el riesgo es una cirugía, tiene anestesia quirúrgica y pues siempre va a implicar un riesgo dependiendo también del peso del paciente. Y pues al ser un proceso quirúrgico, pues hay una herida abierta y sigue siendo un riesgo de infección. Entonces el proceso de cicatrización, las medidas de higiene, además inicia el proceso de la alimentación. Entonces todo eso conllevaría a mayor riesgos de infecciones. En el caso de la alimentación a nivel del intestino delgado, pues tenemos la nasoduodenal, nasoyeyunal, como ventajas, acceso temporal para la alimentación en el intestino delgado. Entonces sabemos que aunque vayan al intestino delgado, pues son un tiempo corto. La disponibilidad para la colocación va a ser guiada por el pH en esta zona, duodeno y yeyuno. Y como desventajas, pues lamentablemente son fáciles de dislocar. Estas, para saber y confirmar constantemente, hay que estar teniendo evidencias de radiografías para checar, uno, si se colocó apropiadamente, y dos, pues si hubo algún tipo de movimiento, si continúa en el lugar donde debe de estar colocado. En el caso de la gastrostomía, yeyunostomía es como una transición, ¿sí? Como ventaja puede pararse una sonda transpilórica a través de la gastrostomía existente, es decir, se hace una pequeña extensión en lugar de que quede a nivel del estómago, lo vamos a prolongar hacia el nivel del yeyuno. El acceso intestinal pues puede tener un nivel gástrico para descomprensión y otro para medicamentos, porque sabemos que los medicamentos se absorben en la parte gástrica, ¿sí? Pero tenemos como desventajas que requiere, si voy a cambiar también un acceso de gastrostomía y yeyunostomía, primero necesito una cicatrización de la parte de la gastrostomía para luego poder colocar la yeyunostomía, ¿sí? Entonces eso también implica que un cambio, pues a lo mejor si es un proceso de cicatrización, el paciente se queda en ayuno. Y pues es necesario el cuidado meticuloso de ambos puertos, es decir, de cualquiera de las vías de acceso de gastrostomía a yeyunostomía, pues por el riesgo de infección. Y en el caso de yeyunostomía, pues tenemos acceso directamente hacia el intestino delgado,
donde prácticamente se pretende que se absorban los alimentos sin una necesidad de digestión. Y una desventaja es que se puede ocluir fácilmente por los movimientos gastrointestinales. Ahora, en estas imágenes podemos ver las ostomías, son prácticamente como que estos perforaciones, estos orificios que quedan cuando se coloca la sonda. Aquí vemos sondas de diferentes materiales, aquí vemos más como de un silicón y estas son más de un tipo látex, ¿sí? Son las que más se utilizan en instituciones públicas, ¿sí? También estas, pero pues va a depender mucho de las características del paciente. Ahora, independientemente de que sea un proceso por endoscopía o quirúrgico, al ser una ostomía hay el riesgo de infecciones. Acá podemos ver un poco de líquido amarillento, posiblemente pus. ¿Sí? Y vemos la zona que está erosionada y lastimada, ¿no? Otra donde vemos también la piel que está completamente reseca, entonces ya aquí vemos una irritación, posiblemente esta irritación pudiera ser que sea alérgico al material, ¿sí? Y en estas pues falta principalmente de higiene. Sin embargo, también al hacer las medidas de higiene hay que movilizar un poco la parte de la sonda para que no se vaya a, como utilizarían algunos términos, ¿no? Como que no se vaya a encarnar y tenga una rigidez al momento luego de la alimentación. Entonces todos van a implicar unas medidas de higiene. Ahora, vemos en esta diapositiva, pues si ya sabemos cuáles son las indicaciones, contraindicaciones, las ventajas y desventajas de los tipos de alimentación según el tiempo de las ondas, si son permanentes o son temporales, pues obviamente aquí nos puede evidenciar la duración. Vamos a seleccionar el método de administración, que este método de administración sería el método o las veces que va a comer o cómo va a comer cuando nosotros hablamos de planificar planificar y personalizar un plan de alimentación, ¿sí? Aquí vemos en este esquema, en este algoritmo, duración de menor de 6 a 8 semanas, pues estamos hablando de una nutrición temporal. Nos dice que si es temporal, nos recomienda un acceso orificio nasal. Y si no es, que sería ya entonces permanente, pues es un acceso por ostomía, ya sea una gastrostomía o una yejunostomía. Nos va a llevar a un riesgo de aspiración. Si el riesgo de aspiración es afirmativo, pues la sonda se recomienda que se coloque entonces desde la nariz hacia un segmento de el intestino delgado. Y si no hay riesgo, pues entonces a un nivel gástrico, que es el estómago, y pues obviamente se sospecha de una malnutrición o porque haya habido evidencia de un ayuno prolongado. Entonces, una vez determinado esta selección del método, pues obviamente vamos a determinar dos, el bolo y la alimentación continua. El bolo va a ser mucho referencia a cuando nosotros tenemos la alimentación por vía oral, ingerimos alimento, masticamos y formamos el bolo alimenticio. Ese bolo alimenticio lo deglutimos y llega hacia el estómago, donde se va a transformar en el quimo, ¿ok? Entonces, ese bolo va a ser lo mismo, pero en nutrición enteral. Entonces, si nosotros hablamos de las técnicas de administración, pues principalmente en bolos, es decir, en esos bocados o en esos tiempos que vamos a ir haciendo, también se le conoce, si hablamos de otras referencias bibliográficas, como técnica de intermitente o periódica. ¿A qué hace referencia este término? Pues a la alimentación habitual. Es lo más similar y parecido a la ingesta normal, como nosotros acostumbramos a los tiempos de comida, ¿sí? Nada más que aquí vamos a ver tres tipos de técnicas que siguen siendo de bolo, pero con materiales o instrumentos diferentes, ¿sí? El primero es con jeringa. La infusión se realiza en menos de 30 minutos.
utilizando jeringas, pero de capacidades entre 20 y 60 mililitros. No pueden ser jeringas pequeñas de 3, 5 mililitros, mucho menos las de insulina, porque obviamente la presión que vamos a ejercer es mayor y obviamente al momento de introducir la alimentación, es decir, ya sea una fórmula o algún tipo de alimentación especial, pues no va a poder pasar por la jeringa y se va a obstruir. ¿Sí? Aquí podemos ver en las imágenes cómo nosotros vamos a ir determinando para ir cargando la jeringa, conectarla a la sonda y obviamente pasar o infundir la alimentación. ¿Sí? Entonces acá podemos ver que si la alimentación ya está preparada, primero cargo la jeringa y posteriormente, si se fijan, no tiene la aguja, se retira la aguja, entonces solo en la jeringa se inserta en la sonda para infundir la alimentación. En el caso aquí vemos, pues obviamente el émbolo, la jeringa ya está cargada, el puerto de alimentación es donde lo conectamos y en este caso sonda NG es una sonda nasogástrica. En otros casos nos determinan el utilizar bolsas de alimentación como vemos en esta imagen, entonces nosotros podemos verter la preparación de la alimentación y podemos sellar esa bolsa para utilizarla más adelante. Entonces aquí vemos las dos técnicas cuando es una sonda nasogástrica, pues ya vemos a qué nivel y cómo vamos a ir colocando. Podemos utilizar el émbolo, como vemos en esta imagen, o podemos utilizarla sin el émbolo y solo por gravedad, ¿sí? Y en este caso es la misma mecánica, nada más que vemos que a nivel de la gastrostomía, es decir, a nivel ya de ostomía, sin pasar por la nasogástrica. Dentro de la misma técnica de bolo vemos por gravedad. Este tipo de técnica se infunde y se realiza en 30 minutos como mínimo y puede durar hasta 3 horas. Y se puede fraccionar de 4 a 6 veces al día. Es más específico como tiempos de comida, ¿sí? Se necesita un sistema de gravedad que incluya una función como de gotero que nos va a permitir regularizar la velocidad de la infusión. Si nosotros visualizamos las bolsitas, podemos ver que para que tenga el efecto de gravedad sería ponerla de cabeza para que entonces pueda gotear. Y con la sondita vamos a ir determinando la velocidad en la que queremos que pase. Sin embargo, esta nos puede ser más funcional cuando hay poca tolerancia. Si hay poca tolerancia, pues a lo mejor puedo llegar la infusión de alimentación que dure 1 hora o 2 horas, ¿sí? Pero más de 3 horas no puede durar. Y en el caso del mismo efecto de gravedad, lo podemos utilizar como en esta imagen, que es por una bomba. Siempre ponemos en una bolsa de alimentación por gravedad, lo ponemos de cabeza, pero entonces ya todo va a estar regularizado por una máquina. Lo programamos para determinar en cuánto tiempo queremos que pase y cuántos mililitros en 2 horas, por ejemplo. Y pues ya va a estar automatizado. En el caso de la segunda técnica, que vemos que es una técnica continua, entonces es decir, de forma continuada en el tiempo. Entonces aquí sabemos que el día trae 24 horas, entonces nosotros vamos a determinar de 2 parámetros o de 2 maneras. La primera es cíclica, en donde se infunde de forma continuada. Puede ser por bomba, que sería pues a través de este instrumento automatizado, o sin la bomba, que sea a través de la gravedad, es decir, solo con la bolsita y la sonda directamente hacia el lugar de acceso, ¿sí? ¿Qué es lo que nos determina de manera continuada? Que este puede durar entre 8 y 18 horas, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cómo lo podemos ir manejando cíclica? Si yo lo utilizo de una manera gotero por gravedad, voy a utilizar este instrumento que trae la sonda, que es una abrazadera o podemos decir un seguro, en el cual nosotros vamos a regularizar la velocidad en la que va a irse infundiendo la toma o el tiempo de comida, ¿sí? Dependiendo si va a durar 8, 10, 18 horas, por ejemplo, ¿sí? Si no lo voy a utilizar de manera por gravedad,
y lo voy a utilizar por bomba, pues entonces yo lo voy a ir programando tantos mililitros en tanto tiempo y va a durar tantas horas, pero no mayor a las 18 horas, ¿sí? Entonces ahí va a ser también automatizado. Y en el caso de la técnica continua, la técnica continua, pero que sea de la base continua, la nutrición se infunde de forma continua mediante una bomba en 24 horas. Es decir, aquí ya no hay tiempos de 8 y 18 horas y descanso, sino es durante las 24 horas el paciente va a estar teniendo alimentación. Es decir, todas las 24 horas, todos los días, va a tener la misma dosis. Ya aquí, ¿qué podemos ver? Pues que si vamos a utilizar solo la bomba, tiene que ser automatizado, donde vamos a ver botones que nos diga la marcha de los mililitros totales. La dosis completa es cuántos mililitros vamos a tener en esa dosis de 24 horas. No sé, por ejemplo, 1500 mililitros en 24 horas. El flujo son mililitros por hora, es decir, esos 1500 mililitros los voy a dividir entre 24 horas para saber cuántos mililitros por hora debo de estarle proporcionando al paciente, ¿sí? La pausa, si van a haber lapsos, aunque siga en conexión el paciente con la bomba de infusión, haya pequeños descansos y el volumen administrado en mililitros, ¿sí? Ahora, dentro de esas técnicas de administración, pues tanto el bolo como la forma continua van a tener ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas del bolo, puede imitar o suplementar las comidas, ¿sí? Y hay una libertad de movimiento entre cada bolo, es decir, como que entre cada tiempo de comida, el pacientito puede hacer sus actividades sin ningún problema. ¿Cuáles son las desventajas? Que aumenta el riesgo de broncoaspiración, ¿sí? Por el tipo de métodos. No se recomienda para niños con enfermedades que estén asociadas con poca tolerancia al volumen. ¿Por qué? Porque entonces, como son tiempos de comida, posiblemente hagan tomas muy grandes. Es decir, si voy a hacer 1500 mililitros, pues a lo mejor van a hacer 5 tomas de 300 mililitros. Y a lo mejor, si son muy constantes las tomas en la misma cantidad, pues no va a tener una buena tolerancia. En este caso, como el reflujo gastroesofágico o el retraso en el vaciamiento gástrico, ¿sí? En el caso continuo, pues tenemos ventajas como que la infusión es lenta y eso puede permitir que haya una mejor tolerancia, hay una mejor absorción de nutrientes y por lo tanto va a disminuir el proceso o los riesgos de broncoaspiración. Entonces, si el paciente tiene reflujo gastroesofágico, la continua sería una técnica viable. Puede darse durante la noche y evita desorganización de los horarios, ¿sí? Al ser también un poco automatizada, ya sea por bomba, que es un poco más con tecnología, aunque también la que se utiliza por gravedad con gotero, porque va a estar programada, ¿no? Entonces, pero hay que estar pendiente siempre de todo, de cualquiera de los dos métodos. Las desventajas es que requiere una bomba de infusión, por lo que el niño pues está sujeto al tiempo del equipo, es decir, lo que dure el equipo, y si es una bomba de infusión y no la tenemos y tenemos que acudir a un centro de salud, pues obviamente vamos a estar sujetos a esos movimientos. Y las alimentaciones que se pueden proporcionar durante la noche también pueden ser una desventaja. Se pueden dar como resultado una sensación de plenitud por las mañanas, por lo tanto el niño está inapetente en la mañana, entonces puede omitir algún tiempo de comida o una toma, ¿sí? ¿Por qué ponemos como que palomitas? Según las referencias bibliográficas nos determina que es una de las más recomendadas, ¿sí? Sin embargo, en la actualidad y en nuestro entorno, por lo establecido en los sectores de salud públicos, se utiliza más la técnica de bolo y es un poco más viable, ya que pues no todos vamos a tener el mismo acceso económico para conseguir una bomba de infusión. Y pues también las desventajas de que pues dependemos de una alimentación continua nos puede interferir con nuestras actividades de la vida diaria. Ahora, un tema muy importante pues viene siendo la selección de fórmulas enterales.
en las cuales prácticamente vamos a personalizar ese plan de alimentación, no porque sea nutrición enteral, no importa y le damos lo que sea, ¿sí? Sino que tenemos que seleccionar el tipo de fórmula que resulte la más adecuada para el paciente. ¿Y eso va a depender de qué? Pues va a depender de las necesidades nutricionales del paciente. Si necesitamos modificar necesidades basadas solo en energía, solo en proteína o una combinación de ambos que resulte en un aumento o disminución entre energía y proteína, ¿sí? Si la función gastrointestinal está normal o alterada, también pues hay que personalizar esas características, es decir, si tiene estreñimiento, pues le voy a dar, así como hacemos los planes de alimentación para que vaya bien al baño, si tiene diarrea, pues para frenar la parte de las evacuaciones, lo mismo vamos a hacer con las fórmulas. Y las necesidades metabólicas específicas, pues si hay alguna alteración en el metabolismo de las grasas, si tiene alguna patología que restrinja este consumo o hidratos de carbono alterado, como en el caso de pacientes que presenten diabetes. Por eso en los tipos de fórmula tenemos el estado del paciente y los tipos de fórmula, ¿sí? En el caso de la función gastrointestinal normal, pues si es normal, si necesita aumentar esas necesidades o restricción de líquidos y si necesita aumentar la parte proteica. ¿Qué fórmulas son las que se recomiendan? Pues fórmulas estándar con o sin fibra, si son aumentadas hipercalóricas y si son aumentadas en proteína hiperproteicas. Si hay un trastorno de la función gastrointestinal, pues necesitamos saber si las necesidades proteicas son normales, si hay que aumentarlas o restringir líquidos y si hay que aumentar necesidad entre energía y proteína. Y para eso tenemos fórmulas de tipo peptídica, peptídica e hipercalórica y peptídica calórico-proteica, ¿sí? Y en el caso de las necesidades metabólicas específicas, pues si hay alguna alteración como las hiperglucemias, pues dar fórmulas que sean específicamente para diabetes. Ahora, en este caso o en esta tablita podemos clasificar la parte de las fórmulas enterales y las vamos a clasificar en poliméricas, poliméricas artesanales, poliméricas especiales, parcialmente hidrolizadas, extensamente hidrolizadas, que se llaman también semielementales, y las elementales. Si se fijan ustedes con los términos que tenemos en esta parte, los tipos de fórmulas como hidrolizadas, extensamente hidrolizadas, sonarán mucho a lo que hemos visto en las fórmulas especiales para lactantes, que si es para reflujo, que si es para cólicos, son muy similares. Por eso se debe de seleccionar la más adecuada para las necesidades del paciente. Ahora, ¿cuáles son las características de cada una de estas? Pues las poliméricas es una dieta completa a base de polipéptidos, es decir, cadenas largas de aminoácidos y no contiene lactosa. En el caso de las poliméricas artesanales es una dieta normal, líquida, económica y de fácil preparación que muchas veces va a necesitar de una suplementación con vitaminas y minerales, principalmente de hierro, porque estamos hablando de niños y sabemos que una de las frecuencias que van aumentando en los niños es la presencia de anemia. Tenemos poliméricas especiales, que esas van diseñadas según alguna patología específica, si hay alguna alteración gastrointestinal, si hay algún problema pulmonar, una neumonía, un proceso de asma, si el paciente tiene un diagnóstico de algún proceso, de alguna enfermedad renal y si presenta diabetes, ¿sí? Las parcialmente hidrolizadas son peso molecular de péptidos mayores a 5000 Daltons, contienen grasas vegetales, maltodextrina y lactosa. Estas se indican mucho cuando hay antecedentes en la familia que presenten alguna alergia a la proteína de leche de vaca. La extensamente hidrolizada o semielementales son hidrolizados de suero o caseína. El peso molecular menor a 5000 Daltons de los péptidos. Son moléculas entonces muy pequeñas de triglicéridos de cadena media y de cadena larga y sin lactosa. Entonces, al ser moléculas muy pequeñas de péptidos, pues facilitan muchísimo más la parte de la digestión. Imagínense que este tipo de fórmulas semielementales son como los suplementos de proteína que toman los
jóvenes que van al gimnasio. Entonces todo es a base de suero o caseína para facilitar la digestión. Y las elementales son los aminoácidos libres que pueden tener en una presentación con o sin lípidos, ¿sí? Ahora, de todas estas, pues son fórmulas que ya vienen completamente preparadas, tipo como las bebibles de Pediasure. Hay presentaciones en polvo y presentaciones líquidas. Sin embargo, como son hechas en el mercado y mediante un laboratorio, pues resultan a veces muy costosas y cuando son más especiales aumenta más este costo. Ahora, ¿cuál es una de las que más se utiliza en la parte de la alimentación enteral por las necesidades, que sea muy accesible? Son las poliméricas artesanales, como su nombre lo dice, o su característica es una dieta normal, líquida y económica. Entonces, en este caso, es prácticamente traducir la alimentación en un licuado. Es decir, que si por vía oral le vamos a poner en el plan de alimentación a un niño cereal con leche y fruta picada, lo más viable para hacerlo líquido es que sea un licuado a lo mejor de leche, avena y plátano. Lo licuamos. Lo que hay que tomar en cuenta es que el líquido es que no quede casi como una infusión, pero tampoco puede quedar grumoso porque puede obstruir la sonda. Entonces aquí pues es adaptar la alimentación a las necesidades del paciente y hacerlo de una manera artesanal, ¿sí? Si va a ser un almuerzo, pues a lo mejor verduras con caldo, entonces se hace el licuado y obtenemos la polimérica artesanal, ¿sí? Ahora, si nosotros utilizamos tipos de fórmulas que a veces se recomiendan mucho, pueden suplementar o complementar un tiempo de comida, ¿sí? No van a sustituirlas porque pues obviamente la inversión económica es mucha, ¿no? Acá tenemos una fórmula estándar, que es una fórmula de composición con macros y micronutrientes para personas sanas, es decir, para niños sanos. En este caso, no aplicaría para un paciente que tenga problemas renales, que tenga diabetes, ¿sí? Este está conformado por proteínas, lípidos principalmente de triglicéridos de cadena media y de cadena larga y contienen una cantidad de fibra. Tenemos aquí una de las presentaciones del mercado que es el Febrini Energy, ¿sí? Y nos aporta 1.5 kilocalorías por mililitro. Hay de varios sabores. Obviamente en este caso de la nutrición enteral, el sabor no importa mucho porque no se administra por vía oral, va directamente a la parte gástrica o del intestino delgado. En el caso de las fórmulas inmunomoduladoras, son sustratos modulares que principalmente lo que pretenden es aumentar o mantener las funciones inmunológicas, dependiendo de las características del paciente, si y lo requiere como tal. También podemos determinar que no solo hay las que generan factores en el sistema inmunológico, sino también van a haber algunas presentaciones que pueden ser bajas, normales y altas en energía. O sea, si nosotros lo hablamos en términos de nutrición, pues serían hipocalóricas, normocalóricas y las hiperproteicas. Perdón, hiperenergéticas. ¿Cómo vamos a identificarlas cada uno? Pues nos van a aportar muy bajo como hipocalórica, 0.9 kilocalorías por mililitro, y siendo una hipercalórica o hiperenergética, un máximo de 1.2 kilocalorías por mililitro, ¿sí? Entonces ahí vamos a calcular primero el requerimiento y todas las características como tal. Ahora, tenemos otro que se llaman, bueno, son las altas en proteína, las conocemos como hiperproteicas porque nos van a aportar el 20% o más del total de energía en forma de proteína. Aquí vemos siempre diferentes presentaciones, que es el Fresubim, ¿sí? Y comparado con las otras que hemos visto, que decía 1.5 kilocalorías por mililitros, hay unas que nos aportan 1.2 kilocalorías y solo son hiperenergéticas, estas son hiperproteicas, ¿sí? Nos aportan hasta 2 kilocalorías por mililitro. Entonces, si aumenta la carga de proteína, también va a aumentar la carga de energía, pero también podemos tener características como si son con fibra o sin fibra, ¿sí? Y se conocen también las poliméricas porque la proteína es lo que va a estar completamente intacta en el tipo de fórmula.
Ojo, lo que hay que tomar en cuenta también en este caso es con o sin fibra. Si el pacientito requiere un aumento de proteínas en su alimentación y está estreñido, se recomendaría una dieta hiperproteica con fibra. Si el paciente tiene diarrea, vamos a darle una dieta hiperproteica sin fibra. Entonces ahí vamos a determinar si está estreñido, le proporciono uno que diga con fibra. Y si tiene alguna alteración gastrointestinal o tiene una evacuación normal, ¿para qué le voy a aumentar la cantidad de fibra? Sí puede ocasionar un trastorno gastrointestinal, ¿sí? Aquí también hay diferentes sabores. Ahora, ¿qué es lo importante también considerar? Aunque ya lo he mencionado que principalmente no pasa por vía oral, pero supongamos como en el caso de la gastrostomía, que nos determinaba que se puede volver una alimentación mixta porque lo que queremos es complementar o suplementar lo que se ingiere por vía oral, pues entonces esto nos va a favorecer que el niño, si le gusta algún sabor, uva, chocolate, vainilla, fresa, pues lo va a aceptar muchísimo mejor, ¿sí? En el caso de las fórmulas a base de péptidos, pues obviamente son proteínas, pero predominan en sus moléculas más pequeñas, que sean cadenas de aminoácidos, pero de 2 a 5 aminoácidos, no más de esta cantidad, lo que nos va a determinar que son oligoméricas o de bajo peso molecular. Nos facilita el proceso de digestión por ser de cadenas cortas. Aquí tenemos dos marcas diferentes por los laboratorios, un laboratorio Nutricia y el otro es Nestlé. Tenemos presentaciones diferentes también. El Peptisorb está en una presentación en polvo y el Peptamen en una presentación bebible. Aquí va a determinar también el costo entre uno y otro laboratorio, la presentación que me va a redituar más, prepararlo en polvo o bebible, que se me hace más práctico también. Ahí varían mucho de los factores, ¿sí? Entonces aquí va a depender también de esas necesidades. En el caso de las fórmulas tenemos libres de aminoácidos. Estas no es porque no tengan proteína, porque entonces el paciente, si le limito la proteína o se la elimino, solo va a tener una alimentación a base de hidratos de carbono y lípidos y vamos a generar a lo mejor una desnutrición proteica. Estas contienen aminoácidos solo como fuente de proteínas y se conocen como elementales o monoméricas, ¿sí? Porque son muy pequeñas. Y tenemos unas que son altas en lípidos o hiperlipídicas, donde el más del 40% del total de energía es en forma de lípidos, ¿sí? Para estas que son en cuestión de libres de aminoácidos, podemos determinar que tenemos presentación de Neocate Junior o Neocate LSP. El Neocate LSP lo único que cambia es que es una fórmula no láctea, entonces no contiene una cantidad considerable de lactosa. Entonces va a depender de las necesidades de sus pacientes. Y las altas en ácidos grasos monoinsaturados, conocidos como los MUFA, pues contienen más del 20% de energía en forma de monoinsaturados. Aquí tenemos del mismo laboratorio Nutricia el Ketocal con una variable que es 3:1 y 4:1. En este caso también varía por la relación que haya entre la proteína y los hidratos de carbono, porque lo que más va a predominar es el aporte de ácidos grasos monoinsaturados. Y en una de estas, como el 4:1, hay sabor neutro, por lo mismo que les comentaba, si lo vamos a ir variando o haciendo mixto con la alimentación vía oral, pues prácticamente el sabor neutro pues no le va a cambiar de ninguna manera el sabor natural de los alimentos o el alimento que le estemos ofreciendo, tomando en cuenta que los niños si sienten un sabor extraño, lo más probable es que rechacen este alimento. Y gracias por su atención. Con esta presentación les comparto un poco de la nutrición enteral. Cualquier duda o comentario que tengan al respecto de esta breve presentación, les sugiero que me contacten por el correo institucional o dentro del horario y fechas establecidas en una videollamada para clarificar cualquier situación y que les pueda ayudar a realizar sus actividades programadas.